que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones. Para cuestión de orden, le ofrezco la palabra al honorable diputado Medín Jiménez Pití. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la palabra, honorables colegas. El día de hoy queremos hacer justicia a todas esas personas que viven de los productos de antaño. ¿Y por qué decimos de antaño? Porque desde la época republicana hemos visto como los productores de caña han hecho su panela y han promocionado y sacado a su familia adelante sobre estos temas. Es por esto que en el uso de nuestra iniciativa que nos confiere la ley y la Constitución Política de la República de Panamá, el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien presentar a través de este digno conducto para consideración del honorable Pleno el proyecto de ley que crea la ruta del trapiche en Panamá, el cual merece la siguiente exposición de motivos. La panela, conocida en Panamá como raspadura, es un producto artesanal derivado de la caña de azúcar y un elemento fundamental en la gastronomía y cultura del país. Su producción artesanal ha sido una tradición transmitida de generación en generación en diversas comunidades rurales y desde la vida republicana, gracias a Dios, no hemos tenido incidencias con los productos alimenticios derivados de la caña. Este producto de ley tiene como objetivo fomentar el turismo gastronómico y cultural a través de la creación de la ruta del trapiche, promoviendo la producción artesanal, incentivando la economía local y rescatando el valor cultural e histórico de este producto. Muchos pensarán que es un proyecto para fortalecer la venta de la panela. Sin embargo, es para apoyar a nuestros productores en toda la República de Panamá y fortalecer para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, tenga como incentivo poder apoyar en los registros sanitarios y otras series de burocracia que por años han coaccionado para que estos productores no tengan acceso a tan noble causa. Así que, señor presidente, un Ujier, por favor. Ujier, por favor. Para cuestión de orden, ahora uso la palabra el... Le ofrezco la palabra al honorable Neftalí Omar Zamora Ibarra. Gracias, presidente. En esta primera discusión de este proyecto de ley tan importante, yo quiero primero establecer un par de puntos, más allá de una defensa al proyecto presentado por el Ejecutivo, que definitivamente tiene sus ventajas, pero yo creo que también puede ser muy mejorable, porque falta tomar en cuenta un conjunto de valores relevantes que creo que parte de la Asamblea y parte de la discusión deben poder abordarlos. Yo como joven trato siempre de que mi política pública, lo que yo hago, lo que transmito y lo que trato de decir dentro de este pleno, de alguna forma oriente la discusión hacia esa voz de personas de mi generación, estudiantes de universidad, profesionales, padres primerizos, personas que están comenzando su vida formal e independiente, puedan tener lo que yo creo que es lo más relevante después del derecho a la vida y a la libertad, que es a la propiedad. Dentro de esa propiedad, nosotros poder asegurar desde el Estado que las personas tengan derecho a poder tener una vivienda, pero vivienda digna y de calidad, creo que debe ser parte de nuestras ópticas. No orientarnos únicamente a una discusión de los posibles beneficios económicos que tenga esta reforma, sino entender que la vivienda, más allá de un producto, es un derecho y que como derecho no debe ser exclusivo hacia solo su ejecución, sino que su ejecución, para que sea complementaria, debe contener, entre otras cosas, debe ser una vivienda que tenga calidad, que pueda tener agua 24/7, que tenga luz eléctrica todo el tiempo de forma fluida, que pueda tener
estándares de construcción necesarios para poder hacer que el tiempo que esta persona pernocta y se mantiene en la vivienda sea un tiempo digno. Adicional a que estos desarrollos deben ser complementados de forma directa o indirecta con la planificación urbana y el desarrollo de cada una de las comunidades que van a estar producto de estos desarrollos. Y tengo varios ejemplos en Panamá Norte para poder poner de cómo la no planificación dentro del desarrollo inmobiliario lo que ha generado ha sido percances. Yo lo puedo decir como residente de Villa Grecia, en el corregimiento de Las Cumbres. Cuando llegó Praderas de Las Cumbres, desgraciadamente la calidad de vida de muchas personas de Villa Grecia que teníamos 10 o 15 años viviendo ahí desmejoró. ¿Producto de qué? De que tenías una cantidad que duplicaba o triplicaba la cantidad de casas en vecinos nuevos que no tuvieron agua por muchos años y tenías camiones cisternas pasando todo el día destruyendo las calles y haciendo que la calidad de vida de las personas que estaban en Villa Grecia desmejorara. ¿Desmejoró en qué sentido? En que pusiste de forma no planificada una cantidad importante de residencias sin poder adaptar las escuelas públicas que existían en el área, la gran escuela Grecia que en este momento está paralizada su construcción, y generaste una demanda mayor a una escuela que de a pocos podía sobrevivir con la demanda local que tenía, generando nuevamente una desmejora en la calidad de vida. Y asimismo, con los temas relacionados con el transporte público y asimismo con los temas relacionados con incluso la distribución de agua dentro de canales oficiales que generaba producto de la no planificación. En ese sentido, yo creo que el debate de vivienda no puede ser un debate unitario, sino que debe ser un debate orientado hacia dónde queremos que vaya el desarrollo. La propuesta de la bancada independiente Vamos de poder sectorizar este desarrollo la hago positiva en ese sentido. Y qué bueno que se haya implementada, porque podemos dar vistas de dónde queremos que se desarrollen más residencias. Y en el caso de mi circuito, yo lo puedo decir que desgraciadamente hay lugares donde ya no cabe una sola casa más, porque tenemos problemas de tráfico, problemas de infraestructura, problemas de falta de capacitación, problemas de falta de servicios públicos dignos, y aspirar a seguir desarrollando en lugares donde el mismo ecosistema no permite, el ecosistema sobre todo de servicios públicos no permite que el desarrollo se dé de forma digna, lo veo al menos incorrecto. En ese sentido, aplaudo la iniciativa de poder hacer que el proyecto de alguna forma tenga sectores y que estos sectores de alguna forma orienten el desarrollo que vaya a tener el país en materia de interés preferencial, y que estos sectores también de alguna forma podamos incidir en la política pública de planificación de los mismos, sobre todo en aquellos corregimientos y distritos donde las residencias son escasas y que necesitamos que haya más oferta inmobiliaria. Otro de los puntos importantes que creo vale la pena recalcar es, y yo creo que este es un punto de mejora que tenemos que añadir o por lo menos esclarecer de parte de segundo debate, es lo que está relacionado a la definición de vivienda nueva. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay viviendas que nunca han sido ocupadas, pero que llevan N cantidad de años en el mercado, que quieren hacer pasar como viviendas nuevas. Nos pasó en un proyecto en Panamá Norte que se llama Cumbre Azul, donde se vendieron viviendas nuevas, proyectos que tenían 4 y 5 años parados y que por ánimos de querer salir del inventario y querer beneficiarse por el bendito bono solidario que existía antes, los vendieron a residentes que hoy quieren hacer denuncias a Codeco, y cuando hacen sus denuncias ante la institución se dan cuenta que el registro público, la personería jurídica, la persona que le vendió la casa, la promotora que vendió la casa, no existe. En ese sentido tenemos que abordarlo de dos vías. Uno, una clara definición de qué es una vivienda nueva dentro de este proyecto, porque dentro del mismo Estado el Ministerio nos ha dicho que este proyecto es necesario para poder movilizar la construcción. Y yo le pregunto al país, al Ministerio, al Ministro y a todas las partes, en cuánto beneficia la construcción, pragmáticamente hablando, la movilización de un producto que ya existe. Yo veo que va a un beneficiario y va a ser el promotor que no había movido su producto y ahora la va a poder mover producto de este beneficio. No el ciudadano.
ciudadano que, como les comenté, generalmente cuando les venden una casa que era nueva porque no estaba ocupada, pero que tuvo 4 o 5 años dentro de su estructura, no genera la misma calidad y no le da la misma calidad que daría una casa recién construida. En ese sentido, creo que desde este debate debemos ampliar esa discusión para poder lograr que la definición de una casa nueva sea exclusivamente las casas construidas después del beneficio. Porque no queremos eso. No queremos que este bono solidario sea, este beneficio, este interés preferencial sea exclusivo para poder movilizar la economía en construcción. Movilicemos la economía de construcción dándole beneficio exclusivamente a aquellas casas que están construidas después de la creación de este beneficio. No las que llevan 4 o 5 años construidas y no se mueven en el mercado. Porque entonces aquí estamos beneficiando. Y aquí volvemos nuevamente al debate de si esto beneficia a los desarrolladores, si beneficia a las promotoras o si beneficia al ciudadano. Y al menos la lectura de este diputado, si nosotros generamos un interés preferencial que dé un alcance a estas casas que realmente tienen 4 o 5 años fuera del mercado y que no generan resultados positivos, lo que estamos haciendo es generar un producto defectuoso que va a dar problemas en 5, 10 o 15 años, producto de que tuvo sus primeros años en desuso. Y de nuevo, a las pruebas me remito, vayámonos a Cumbre Azul, vayamos a preguntarle a los vecinos de Cumbre Azul cómo fue la experiencia que ellos tuvieron habitando una casa que estuvo 3 años en desuso. En esos casos, lo que sucedió, y nos lo reclamaron todo el tiempo, es que las casas venían no con uno, sino con cientos de desperfectos y que a veces les daba incluso miedo vivir en sus casas, porque producto de la falta de mantenimiento estructural, lo que dentro de la misma norma le llaman desde hace mucho tiempo vicios ocultos. Dentro de estos vicios ocultos que salen a relucir después, realmente a veces son imposibles de poder reclamar. Y este es el segundo punto que quiero añadir a esta discusión. Si queremos generar este beneficio, si queremos darle la oportunidad a las personas de poder adquirir de parte del Estado algún tipo de bonificación dentro del intercambio a la hora de poder adquirir la vivienda por medio de este interés preferencial, yo creo que debemos de alguna forma asegurar por medio de contrapesos que el producto que se vaya a entregar no solo sea un producto que mueva la economía, no solo sea un producto que mueva trabajo, no solo sea un producto que mueva el proceso normal de mercado, sino que también, y sobre todo más relevante, sea una casa digna. Y si nosotros no orientamos la discusión a poder generar casas dignas y poder hacer que la métrica mínima que nosotros queramos vender sea casas dignas, en 5, 10 o 20 años lo que vamos a tener es un conjunto de residentes que se van a quejar de que el beneficio que les dio el Estado realmente les generó un producto paupérrimo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo recuerdo cuando yo no era diputado, hace 4 o 5 años yo venía a la Asamblea a hablar sobre el desarrollo y planificación urbana y le comentaba al ex ministro del Ministerio del MIBI si realmente nosotros estamos orgullosos de lo que sucedió en las periferias, si estamos orgullosos de que tengamos tranques de 3 y 4 horas producto que las personas sin planificación comenzamos a desarrollar la ciudad. Nosotros estamos orgullosos de eso. Yo no estoy orgulloso de eso. Yo no estoy orgulloso de que tengamos que hacer perder a cientos y cientos de miles de ciudadanos, algunos en Panamá Norte, la mayoría en Panamá Oeste, una cantidad importante de horas porque generamos barriadas de baja densidad con poca planificación, donde no hay cerca ni comercio, no hay cerca ni trabajo y no hay cerca nada que les pueda permitir tener calidad de vida. Porque de nada vale que generemos un producto inmobiliario y ya. Si no generamos un producto inmobiliario que está acompañado de poder satisfacer las métricas mínimas de calidad de vida del residente, lo que estamos haciendo es vendiéndole un problema. Y yo no estoy aquí para venderle un problema a los vecinos ni de Panamá Norte, ni de todo el país. En este caso que ahora mi responsabilidad es nacional. En ese sentido, y no solo con ánimos de críticas, porque yo creo que el proyecto tiene varios avances que de alguna forma sí quieren o aspiran a poder lograr esos puntos que pretende la ley, yo creo que, o que pretende las intenciones del proyecto, yo creo que los puntos que yo de alguna forma mejoraría y que trataré de mejorar y buscar los votos dentro de este debate son 2.
y quiero dejarlo bastante en claro también para mis votantes. ¿Qué cosas son importantes para mí dentro de este debate? Uno, poder dar una definición clara de qué es una casa nueva. Una casa nueva no es una casa que lleva 6 años en el mercado y que no se vende y que producto de este interés preferencial se va a poder vender. Eso no es una casa nueva. Una casa nueva es una casa que, entendiendo las dinámicas, debe ser construida, si esa es la intención del proyecto, debe ser construida después del beneficio del interés preferencial para poder asegurar la calidad del mismo. Y segundo, poder mantener ese registro público, poder mantener ese alcance, poder mantener esa forma de coerción para aquellos promotores que irresponsablemente generan productos que son un problema, generan casas problema. Ya lo he hecho varias veces, Arquiterror, yendo a casas donde las condiciones son malísimas. Y desgraciadamente lo que yo no quiero es que esas casas que hoy son mostradas en televisión las hagan pasar por nuevas y que las vendan dentro de este beneficio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no voy a hacer política para beneficiar a los vendedores. Yo vine a hacer política para poder darle calidad de vida por medio de la política pública a las personas que en este caso se van a ver beneficiadas por esto. Yo ahora quiero tocar también un tema álgido, que es el tema de las casas de segunda vivienda, a lo que respaldo el proyecto de ley presentado por la diputada Yamireli Chong, que busca bajar los costos de adquirir estas casas y que definitivamente parte del alcance que debe tener este proyecto de ley es poder entender cómo reducir ese precio de inicio, ese down payment, para poder lograr así que profesionales jóvenes puedan tener la oportunidad de poder ver el mercado y decir, ¿sabes qué? Con el 10, el 9, el 5, el 7% de abono inicial, yo puedo ver si quiero realmente estar en este proyecto inmobiliario o estar en una casa de segundo uso, que de alguna forma va a ser mi primera vivienda y que va a tener la calidad que tenían las casas hace varios años. A la misma vez, de igual forma, como he comentado, aunque el proyecto de ley es definitivamente mejorable, yo creo que es un avance, pero no es suficiente, ministro, y aquí quiero compartir un momento con usted. Yo creo que tenemos que estudiar también la forma de poder reducir los costos de construcción y mantener la calidad dentro de la construcción de casas, porque el precio de la vivienda, yo se lo digo como joven, que ahorita primera vez que percibo un salario de este tipo, y yo creo que la realidad no es la que tengo yo, la realidad es la que tienen la mayoría de jóvenes que están ganando 800, 900, 1000, 1200 dólares después de haber estudiado en la universidad. Una casa es inaccesible, inaccesible. Y la verdad es que yo no puedo pararme aquí a aplaudir un proyecto de ley únicamente por su aspiración, sin entender que realmente esto es sintomático. Tenemos un problema enorme, que es que el acceso a la vivienda, sobre todo en los jóvenes, es algo impensable. Añadido a eso, el tema del abono inicial. Cuando tienes un salario de 1000, 1200 dólares, pensar en un abono inicial de, por ejemplo, el 10% de una casa que cuesta 80,000, 90,000 o 110,000 dólares, es una locura. Pensar en 10,000 dólares, hay gente que, la mayoría de personas nunca han visto 10,000 dólares juntos en su vida. Y la realidad es que los jóvenes que queremos poder aspirar a una casa para poder tener la puerta de entrada, a veces esa es la puerta de entrada, 8,000, 7,000, 5,000, 10,000 dólares, y yo creo que debemos encontrar formas de que el Estado garantice ese derecho a la vivienda, que de alguna forma sobrevivan a este techo. Porque, desgraciadamente, y vuelvo y repito, al menos la política pública hasta este momento, y definitivamente tenemos 4 años para poder mejorarla, no aborda el problema medular, que es el alto costo de la vivienda. Y muchas personas nos reclaman aspiracionalmente de cómo podemos reducir el costo de la vivienda, reducir el precio de la mensualidad, reducir estos costos. Y sobre esa vía, yo quisiera preguntarle, ministro, y que me pueda responder sobre eso, si este proyecto de ley de alguna forma responde, más allá de poder movilizar el comercio, más allá de poder movilizar la construcción, más allá de poder movilizar el desarrollo en el sentido amplio y macro de la palabra, responde a esa demanda, a esa necesidad de poder tener una vivienda digna que tienen los jóvenes. Ministro, no sé si podría responder la pregunta. Le ofrezco la palabra al señor ministro para responder.
Para cuestión de orden, le ofrezco la palabra al honorable diputado Luis Eduardo Camacho Castro. Disculpe, ministro, y disculpe, diputado. Para mí después de la ley de la Caja del Seguro Social, es más importante, este es el proyecto más importante que nosotros tendremos que discutir en este periodo. Yo no voy a intervenir todavía, pedí cuestión de orden, porque dada la importancia del proyecto, me gustaría que se aprobara una cortesía de sala para otros sectores involucrados, aparte del sector gubernamental y bancario. Ahí estoy pidiendo una cortesía de sala para unos representantes de la CAPAT, para representantes con vivienda, y se han unido otras asociaciones. Pero les reitero, para mí, después de la ley de la Caja del Seguro Social, este es el proyecto de ley más importante que se va a discutir en esta asamblea, al menos hasta que finalice este periodo. Por eso lo voy a sustentar en el momento que intervenga. Para la amplitud del debate y dada la importancia, reitero, le pido que se considere la cortesía de sala, y le pedí, interrumpí al ministro para que tenga precisamente, escuchen todas las partes, los señalamientos pertinentes. Gracias, por favor, para que se considere la cortesía de sala. Señora secretaria, de lectura a la cortesía de sala. Los honorables diputados Luis Eduardo Camacho y otros proponen que se conceda cortesía de sala a los siguientes funcionarios para que participen en la discusión en segundo y tercer debate del proyecto de ley número 207, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones. Ingeniero Antonio Docabo, CAPAC. Licenciada Elisa Gómez, con vivienda. Licenciada Anelia Jaén, CAPAC. Licenciada Elina de Trecho, CAPAC. Licenciado Carlos Troesch, Asociación de Promotores Unidos. Licenciada Carmen Gormas, Superintendencia de Bancos de Panamá. Licenciado Carlos Berguido, Asociación Bancaria de Panamá. Licenciado Alexander Amaya, Asociación Bancaria de Panamá. Licenciada Fanny Amador, Asociación Bancaria de Panamá. Fundamento de Derecho, artículo 131 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno. Fin de la lectura, presidente. Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída. Ha sido aprobado, señor presidente. Que ha adoptado protocolo. Haga pasar a los invitados. Continúe. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Sí, honorable Neftalí. Sí, definitivamente pienso que no a través de una ley se va a regular la calidad. El comprador tiene la oportunidad, el libre comercio, la libre competencia, donde el comprador puede evaluar cada una de las ofertas que tienen los diferentes promotores y las diferentes constructoras para poder decidir cuál es la unidad de vivienda que va a adquirir, principalmente pensando que una unidad de vivienda es para vivirla y normalmente es a largo plazo. Eso es una oportunidad. Nosotros creemos que la libre competencia es la que va a dar este mejoramiento y la competencia va a exigir a los contratistas, para poder tener el producto que el mercado pueda pagar, una mejor calidad y al mejor precio posible. Continúe, honorable diputado Zamora. Aprovechando que está ahí, ministro, según la definición actual que presenta el anteproyecto de ley que hoy está en segundo debate, a lo que nos referimos de casas nuevas. Repito la pregunta. Según la definición actual que tiene el proyecto de ley aquí en segundo debate de casas nuevas, ¿no se podrían de alguna forma colar aquellos proyectos que por algún motivo dejaron de ser comercializados, generando así productos que no van a dinamizar la economía, más allá de los promotores que tenían ese producto de alguna forma parado? Porque lo que yo entiendo y escuché en el primer debate es que parte de las intenciones del proyecto de ley es poder hacer que se motive la construcción. Pero lo que me preocupa es que
dentro de esa dinámica o esa aspiración que tenemos, se cuelen muchos proyectos que llevan 5, 6, 7, 8 años parados o detenidos sin una sola venta y quieran agarrar esas mismas casas y hacerlas pasar como nuevas. Vuelvo y repito la pregunta en una sola oración. ¿Se puede o no se pueden colar en este momento, según la definición dada, esos productos particulares dentro de la definición de casa nueva? Le ofrezco la palabra, señor ministro, para contestar. La ley actual, tenemos una ley que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2025, con un reglamento que dice que las viviendas que están construidas con permiso de ocupación hasta el 31 de julio de este año pueden ser sujetas a la ley de interés preferencial de la ley actual. Eso no implica que no puedan, que las casas se han quedado. Están actualmente, si están quedadas con este proyecto de ley que están vigentes, seguirán quedadas. ¿Por qué se han quedado? ¿Por qué no las han vendido? Porque el comprador, por alguna razón, no le es atractivo, ya sea el modelo de vivienda, la ubicación de la vivienda o la calidad de la misma. No es porque no tiene un proyecto o una ley de interés preferencial. Actualmente lo tiene. Continúe, honorable diputado Zamora. Gracias, ministro. Y esto es clave aclararlo, porque parte de eso yo vengo a ser más que todo un vocal de los problemas que me expresan a mí respecto a esta norma. Y su respuesta de alguna forma puede ilustrar lo que busca y la aspiración que tiene esta ley. Yo sí no comparto una postura que usted comenta, que es el mismo mercado, el que de alguna forma autorregulando se va a lograr mejores productos, porque en el camino puede generar, al menos en mi lectura, y ejemplos hay, no los mejores resultados posibles. Y quizás sea el 10%, como comentamos en privado, el 10% quizás a lo que cometieron los errores a nivel de desarrollo, pero ese 10% son un montón de casas, son un montón de familias, son un montón de personas que van a vivir un problema el resto de su vida, producto de que nosotros aquí no estamos quizás generando el mecanismo para poder impedir que eso suceda. Ya puede sentarse si quiere. Yo aplaudo de alguna forma entonces también ese interés de cambio de la norma que también se logró en parte gracias a esta bancada de poder definir ese alcance para que las casas nuevas sean casi exclusivamente las que están construidas de N cantidad de años en adelante y eso me da un poco más de seguridad respecto a poder darle mi voto favorable a este proyecto y a sus posibles modificaciones, aún como comenté, que debe ser mejorado lo que ya dije antes, que debemos encontrar algún tipo de mecanismo para poder lograr que la vivienda, para poder lograr que los reclamos que se den producto de estos beneficios donde el Estado está poniendo dinero puedan ser efectivos. Y es que es un poco triste entenderlo de esa forma, porque al final lo que tenemos es un montón, entre esos yo, de personas que queremos y aspiramos a poder tener una vivienda, este conjunto de barreras que ya hablamos antes, y cuando por fin podemos lograr adquirir una vivienda o aplicamos al préstamo, nos lo aprueba el banco, la vivienda que nos dan, una vivienda con problemas estructurales a la que estamos, no voy a decir condenados porque se escucha feo, al final del día es una vivienda y es parte del derecho, pero estamos obligados a pagar por 30 años seguidos. Y se lo digo desde la vivencia, de nuevo, como lo comentamos también. Vámonos a Cumbra Azul a preguntarle a esa gente cómo le fue con el bono y con el dinero que dio el Estado, que invirtió para poder hacer que ellos tengan derecho a la vivienda. Prácticamente se les dio una casa, pero una casa con tantos problemas que hay gente que ni siquiera vive en el inmueble. Entonces, ¿cumplimos o no cumplimos el deber del Estado de poder darle un derecho, poder cumplir el derecho a una vivienda? Desgraciadamente en la práctica se va dañando el beneficio. En ese sentido, bueno, yo tengo poco más que aportar, más allá de las dos modificaciones que voy a tratar de impulsar y que espero puedan darme el apoyo de los demás diputados, los que se encuentren aquí, los que se encuentren en comisiones, para poder lograr ese cambio, porque creo que la ley de vivienda sin una garantía de calidad es una ley insuficiente. Sin poder garantizar que el producto que le estamos dando al residente es un producto que va a poder lograr
mínimos estándares de calidad o mínimos estándares de poder lograr que tengan una vivienda digna, no estamos cumpliendo el principal cometido de esta ley. Porque yo difiero de que el cometido de esta ley es exclusivamente la movilización de la construcción. Yo difiero en que el principal motivo de esta ley es poder reactivar la economía. No, el principal motivo de esta ley, al menos en mi lectura, es poder satisfacer desde el Estado algo que debe ser un derecho, que es el derecho a poder adquirir una vivienda, derecho donde el Estado quizás no sea el proveedor, como sí pasa en otros estados, y que quizás yo no acompañe tanto esa idea, sino que sea un proveedor privado, pero por lo menos que dentro de esa dinámica de mercado sean precios realmente accesibles, asequibles, que le puedan dar la oportunidad y una aspiración real a los vecinos, a las personas, a los que nos votaron, de poder adquirir su primera y quizás su única propiedad. Propiedad que dentro del derecho y de su entender quizás sea su único gran bien, y que debemos apreciarlo nosotros como políticos y nosotros como autoridades como eso, como es quizás la única oportunidad que tengan de poder adquirir un bien de alguna forma costoso, y que ese costo de alguna forma repercuta en la calidad del mismo, que no sea que producto de esta ley de interés preferencial lo que le estemos dando a los vecinos es casas defectuosas, casas que no cumplen mínimos, casas sin agua, casas sin electricidad, casas con problemas de seguridad, casas con problemas de planificación urbana, casas que no generan, al menos mi preocupación, que no generan ese mínimo de poder vivir bien. Porque no es tener un techo y ya. Y esto debe ser parte esencial del debate. No es tener un techo y decir que tengo una propiedad y que tengo algo registrado a mi nombre y que tengo una deuda en el banco. No. Ese no es cumplir con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad o el derecho a una casa es holístico. Es poder tener una casa segura, donde yo pueda crecer con mi familia, donde yo pueda y me sienta bien, donde yo pueda tener agua todos los días, donde yo pueda tener electricidad todos los días, donde ese pago que yo haga de 200, de 100, de 300, de 400, de 500 dólares por mes, sea un pago que refleje una calidad de vida mínima, y que no logremos lo que hemos hecho a nivel inmobiliario históricamente dentro de la, desgraciadamente la política está muy metida en eso, que son casas que no tienen agua, que tienen problemas de electricidad, que tienen problemas de planificación, que tienen problemas estructurales, que no tienen los mejores productos, y que al final lo que le estamos dando a la gente es un problema. En general, estamos llevándolos a vivir un problema. Yo creo, y vuelvo y repito lo que comenté antes, que la iniciativa presentada por la diputada Chong avanza en esa materia de poder lograr ampliar ese derecho a la vivienda. Y va a contar con todo mi respaldo, con todo mi apoyo. Y este proyecto de ley particular, si puede y debe mejorar en estos puntos, también lo va a poder contar, siempre y cuando satisfaga lo que a mi entender debe ser el verdadero motivo de este proyecto, que es poder darle dignidad a las personas en su vivienda. Si logramos eso, cuenta con mi apoyo. Gracias. Le ofrezco la palabra a la honorable diputada Walkiria Chanders Dorsey. Sí, gracias señor presidente. Mis saludos y respetos a todos los presentes, los que están siguiendo la transmisión, los colegas. Para mí es importante traer al debate algunos datos que tenemos sobre las viviendas en la población. Me queda claro que lo que estamos discutiendo en este momento es el proyecto de ley que busca subrogar la Ley 3 de 1985, que establece el régimen de interés preferencial en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones. También me queda claro que existe el interés por parte de un compañero en mi bancada, el diputado Gaitán, de presentar modificaciones, y que en horas de la tarde va a ser prohijado una iniciativa de mi también compañera de bancada, la diputada Yamireli Chong. Y más allá de lo que puedan o no regular cualquiera de estas dos iniciativas, es interesante promover este debate en la sociedad. Enhorabuena que se ha ampliado la cortesía de sala. Siempre entre más personas participen mejor, y el ideal para mí sería que estemos pensando
no solamente desde el punto de vista gubernamental o de las promotoras, sino también pensar en brindarle satisfacción y viviendas dignas a la mayoría de las poblaciones. Aquí en este pleno usted va a encontrar diputados que son de comarcas, muchos que somos de la ciudad, y aún así la mayoría de la población panameña no solamente no tiene el techo propio, sino que muchos están en condiciones de precariedad, y los diputados que caminen por su circuito lo pueden constatar. Dentro de los datos que quiero anexar a este debate está que 13 de cada 100 familias en Panamá no tiene una vivienda propia. El 21% de las viviendas no cuenta con agua potable. El 21% de las viviendas en este país están en hacinamientos. El 71.3% de las viviendas ocupadas están en el área urbana y el 28.7% están en áreas rurales. Las comarcas con mayor hacinamiento son las comarcas de Gunayala, La Emberá y la Nove Buglé. De hecho, tenemos un factor ambiental importante y aquí tenemos diputados que pertenecen a Gunayala, que producto de factores climáticos y que se ha elevado el nivel del mar, se ha tenido que desplazar a moradores isleños a tierra firmes, y también tiene que tomarse en cuenta cuando vamos a hacer nuestras construcciones y cuando proyectos como estos pasan por una asamblea nacional, que debemos legislar para toda la República, no solo para algunos sectores, y elementos como el clima, elementos como la cosmovisión cultural de los pueblos, es algo que también deberíamos imprimir en este tipo de proyectos. Dentro de las provincias con mayor hacinamiento tenemos Bocas del Toro, Darién, Colón, de donde es mi compañera la diputada Yamirelis, y Coclé, que son las principales provincias con problemas de vivienda. La falta de servicios básicos afecta a la mayoría de los hogares, y por semanas he estado escuchando en este pleno a muchos de los colegas quejarse de la problemática del agua, porque hay personas que con mucha ilusión invierten para poder tener su vivienda y después resulta que no tienen acceso al agua potable, y no la tienen todos los días ni en todos los horarios, tienen que tener un cisterna, tienen que invertir en bombas y demás, y también pasa que por no tener los contenedores o los recipientes adecuados para almacenarlos, también, y lástima que, bueno, que yo sepa no hay nadie aquí de salud, pero el tema de las viviendas también involucra el tema de salud, porque producto de ese hacinamiento, de no ver la parte ambiental y también cómo nosotros colocamos el agua, tenemos muchas poblaciones con problemas de salud y se ha convertido la vivienda en un problema de sanidad nacional. La necesidad de la vivienda nueva per se no es el problema. El problema es la necesidad de la vivienda, y ahí es la relevancia de mis dos compañeros que insertan en el debate la importancia de poder acceder o tener incentivos fiscales o mejores condiciones para también las que ya existen, que son las llamadas de segundo uso. Y en Panamá el déficit habitacional está relacionado directamente con las desigualdades territoriales del país, y lo pueden observar en los datos que les acabo de expresar. Las problemáticas del impacto ambiental, de tener construcciones no programadas y de maneras agresivas, es algo que al final vamos a pagar todos, no solamente los hermanos de la comarca de Gunayala. Recordemos que todos vivimos en un mismo espacio físico y todos compartimos un mismo medio ambiente. Sabemos, y se los digo yo que soy diputada del circuito 8-3, donde tengo corregimientos, como es el corregimiento de Bellavista, donde la mayoría de los habitantes están en lo que conocemos como propiedades horizontales, están en edificios. ¿Y qué es lo que está pasando? Gran parte de la problemática cada vez que tenemos lluvias, que todo el mundo dice, se volvió a inundar Vía Argentina, además de otros factores, es que tenemos una capacidad de carga agotado. Tenemos un sistema de alcantarillados que ha colapsado. En su momento fue muy visionario Belisario Porras con el sistema de alcantarillados, pero ¿cuántos presidentes, cuántas décadas, cuánto tiempo ha pasado desde entonces hasta ahora? Y seguimos haciendo
construcciones, no necesariamente con planeaciones. Y nosotros, de hecho, antes de tomar posesión, cuando digo nosotros, la bancada independiente, asistimos a una gira al saneamiento de la bahía, tratando de ver cómo se hacía, cómo es la interconexión. Sabemos que ya están en una etapa que no solamente se ha quedado en la ciudad, que han ido hasta donde el diputado Lenín Ulate, en el área del Panamá Oeste, pero falta mucho por hacer y se siguen conectando edificios nuevos. ¿Cómo esto impacta? Primero, tenemos el agotamiento de los recursos. Tenemos políticas extractivistas, como es la extracción de arena para poder trabajar con el cemento. Tenemos muchas playas de nosotros donde ya el límite de donde solía llegar la marea se ha visto impactado. Y señores, esto es importante. Recordemos que aquí en Panamá estamos rodeados de 2 mares. Y nuevamente, para muchos esto no será algo importante, pero las problemáticas de cambio climático son reales. Y no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, aunque algunos no quieran ser parte del Acuerdo de París. Perdemos la biodiversidad por extracción de materias primas y estamos impactando nuestra biodiversidad a nivel nacional. Se aumentan las emisiones del CO2 con proceso de fabricación de materiales de construcción, polvos, ruidos, y en esta asamblea también se presentó un proyecto para regular el ruido a nivel nacional. Tenemos el vertido de líquidos, está la problemática que no tienen la correcta disposición de lo que nosotros conocemos como el caliche, los residuos y un excesivo consumo energético. Algunas de las soluciones pueden ser el utilizar materiales de menor impacto y también el proyecto de las viviendas de segundo uso. Aquí se ha puesto como un greenwashing o muy de moda decir, sí, claro, vamos todos a reciclar, pero son 3 R's para los que conocemos de temas ambientales. Primero es reducir, segundo es reutilizar y lo último sería reciclar. Y a mí me gustaría dejar esa incógnita en esta sala, si en el tema de las viviendas estamos realmente reutilizando el esfuerzo ambiental, el esfuerzo económico, el esfuerzo en horas hombre, el esfuerzo en toda la tramitación para lo que yo había sido construido. Para poder realizar la investigación de nuestros datos nos enfrentamos en el equipo, en el despacho, que orgullosamente formo parte del 218B, con muchas dificultades, porque no existe un registro público inventariado formalmente exacto con las viviendas de segunda mano que no logran ser insertadas en un mercado. Con los datos que nosotros pudimos recabar, por supuesto, entre esos el INEC, sí nos han brindado que el mercado inmobiliario, por lo menos en la ciudad del Panamá, sí tiene ciclos de oferta importantes en las viviendas de segunda mano. Otras fuentes que nosotros consultamos también están los de Acovir, que creo que también les brindaron cortesía de sala, y algunos portales inmobiliarios. Es decir, que sí existe un mercado para esto. Y si nuestro interés es el de dinamizar la economía, si realmente a lo que nosotros nos importa es reactivarnos, porque aquí se habló mucho de reactivaciones económicas pospandemia, pero si ustedes las han visto, por favor me instruyen. Ya vamos a 5 años de que esto ha pasado y yo no he visto la reactivación económica ni en construcción ni en muchos otros ámbitos. ¿Por qué es la importancia de rescatar y de incorporar al debate por uno u otro proyecto las viviendas de segundo uso? Porque aquí vamos a tener esa economía inyectada desde el sector de la microempresa y de la construcción, no solamente con grandes maquinarias de promotoras. ¿Por qué? Aquí cuando usted tiene una vivienda de segundo uso, en efecto la compra a un menor precio y casi siempre, como se dice aquí, uno debe meterle la mano. Usted le va a dar economía al yixero, al plomero, al electricista, va a también comprar los materiales y estos son basados en datos laborales. Se va a generar una participación de empleo para las microempresas porque es difícil aislarlos a ellos
de esta dinámica si promovemos desde esta asamblea que las viviendas de segunda mano sean incorporadas. Los trabajadores por cuenta propia, que suelen ser entre un 15 y un 12%, entre un 15 y un 25% del total de los ocupados del sector de la construcción, se verían directamente impactados si este Pleno apoya esas medidas, sumando a los empleados de establecimientos pequeños que a menudo se agrupan en las micros y pequeñas empresas en encuestas realizadas en el país, que se estiman que es entre un 40 y un 50% de la fuerza laboral total de construcción vinculada a este país, a las pequeñas empresas. Según registros de ANPYME, los datos empresariales en la mayoría de las empresas registradas en construcción son las MIPYMES, las micros, pequeñas y medianas empresas, siendo las microempresas el número mayoritario, aunque su aporte sea menor porque son menos empresas, el grupo mayoritario son las menores empresas. Así que pensaría yo que sería buena idea que en un esfuerzo del Ejecutivo y del Legislativo promoviéramos iniciativas que impacten a la mayor cantidad de actores en la sociedad panameña. Como les dije, entre algunas de las fuentes está el INEC, pueden buscarlo. Utilizamos la encuesta continua de empleo, la encuesta de mercado laboral, porque tratamos de basarnos en los datos para brindar esta iniciativa. También contactamos informes estadísticos de empleos del Ministerio de Trabajo, los informes anuales sobre las MIPYMES de ANPYME, informes económicos y estadísticas del sector proporcionados por CAPAC, y los informes de la Contraloría General de la República con los indicadores económicos y sociales. En mi participación, yo quiero plantearle a esta asamblea que se tomen en cuenta iniciativas como aquella que está por prohijarse o modificación que va a presentar el compañero, porque tenemos que sentarnos a evaluar para quiénes estamos legislando. Si estamos buscando esa justicia social y ese bien colectivo, o si simplemente vamos a tratar de perpetuar lo que se ha dicho en otras administraciones o en otras asambleas, de que probablemente esta Cámara legisla solamente para el grupo de algunos cuantos. Los dejo con esa reflexión, señor presidente, y muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra al honorable diputado Luis Eduardo Camacho Castro. Buenos días, estimados diputados, señores funcionarios, miembros de las asociaciones de la empresa privada. Yo he tomado la decisión de intervenir en este proyecto porque a mí me preocupa algunas de las cosas que estoy escuchando al momento que estamos iniciando esta discusión. Yo respeto los criterios y las visiones de cada cual, pero yo creo que primero tenemos que entender por qué este proyecto de ley es tan importante. Este proyecto de ley no es tan importante en razón, en este momento coyuntural y la realidad del país, en razón del acceso a la vivienda o una vivienda con las condiciones adecuadas, sí es importante. Pero para mí este proyecto es más importante hoy en día porque este proyecto, unido a otras iniciativas, puede ayudar de manera importante a solucionar el problema más grave que tiene Panamá hoy en día, que es la caída económica y con la caída económica la generación de empleos. Nosotros podemos meter aquí en este proyecto de ley cuanta cosa se le ocurra, pero si no entendemos que lo que tenemos que es que reactivar un sector económico
que generaba importante cantidad de empleo y bien pagado, estamos fregados. Porque, colegas, y el tiempo no me dejará mentir, yo fui en el primer semestre de nuestra legislatura, yo iba a presentar tanto la extensión del bono de los 10.000 balboas como esta ley de interés preferencial. Y lo iba a hacer porque para mí, yo estoy claro desde hace mucho, antes de las elecciones y más después de las elecciones. Lo que nosotros tenemos que hacer urgentemente como prioridad es la reactivación económica, para que la reactivación económica genere los empleos. Era el mismo discusión en la tema de la Caja del Seguro Social. Nosotros podemos rescatar con la intención de rescatar la Caja del Seguro Social. Pero el problema más grave que tiene la Caja del Seguro Social es la falta de cotizantes, la disminución de los cotizantes. ¿Y por qué no hay cotizantes? Porque falta empleo formal. Entonces yo quiero llamarle la atención a los colegas, con todo el debido respeto, que no desvirtuemos esta ley ni la retrasemos por buscar una ley que solucione todos los problemas. El principal problema que tiene este país es el desempleo y el sector de la construcción. Hasta hace poco era el tercer generador de empleo de la economía panameña. Pero no solamente cualquier empleo, empleos bien pagados por encima de 1.000 balboas. Yo quiero plantear, porque para mí esta es una discusión que se debió haber dado el año pasado. Pero ¿por qué no la hicimos el año pasado? Porque lamentablemente nosotros tenemos a un ministro de Economía y Finanzas que no está claro cuál es la realidad de este país. Y que a través de una política neoliberal lo único que está haciendo es asfixiar a este país. Yo sé que es el ministro de Economía y Finanzas de mi gobierno, pero yo desde el día 1 le dije aquí, si hay un ministro que yo tengo mis dudas, es del ministro de Economía y Finanzas. Porque yo conozco cuál es su visión política y social. Y me recordó mucho a la de su papá cuando fue ministro de Economía. Porque yo le quiero decir algo y a veces es bueno conocer la historia para no cometer los mismos errores. Cuando el papá del ministro, hoy Chadman, ministro de Economía, fue ministro en la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares, Panamá en el periodo anterior se había involucrado en las negociaciones de la entrada en nuestro país a la Organización Mundial de Comercio. Esa negociación que empezó en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Endara, y aquí están los empresarios y algunos funcionarios que saben que lo que estoy diciendo es verdad, involucró en la OMC una delegación que representaba al gobierno, representaba a los empresarios, representaba al sector agropecuario. Panamá integralmente estaba negociando la entrada a algo que no podíamos eludir, dadas las realidades internacionales. Cuando finalmente logramos un acuerdo, parte de los acuerdos era lograr para el sector agropecuario una reducción paulatina de los aranceles. Ese fue el acuerdo que la delegación panameña logró en la Organización Mundial del Comercio. Pero la visión del ministro Chadman, no sino el papá, aunque es la misma,
En ese momento, ¿qué le dijo al gobierno? Nada de reducción paulatina. Tumba todos los aranceles y esa decisión casi acaba con el sector agropecuario panameño. Y los funcionarios que están aquí saben que eso es verdad y los representantes del sector empresarial saben que eso es verdad. El sector agropecuario, el que más empleo genera tradicionalmente en este país. Claro, empleos no de los mejores salarios, pero el que más empleo genera, casi lo acaba una decisión producto de las visiones políticas y económicas equivocadas, neoliberales. Hoy se está repitiendo la misma historia, con un actor diferente pero vinculado al anterior. Porque esa visión de eliminar el bono solidario es una decisión equivocada. Porque el tema de los subsidios, pues. Pero son solo subsidios para el pueblo, Los otros subsidios, eso sí no importa que se tengan. Entonces yo quiero llamar aquí la atención para que entendamos que yo veo este proyecto más allá de las implicaciones que pueda tener sobre la propia construcción de la vivienda como una herramienta indispensable para la recuperación económica de este país. Porque el sector construcción, que era el tercer sector más importante en la generación de empleo, hoy está entre el cuarto y el quinto lugar de generación de empleo. Y reitero, a diferencia del sector agropecuario que genera la mayoría de empleos, el sector de la construcción estaba tercero, pero los empleos que generaba el sector de la construcción eran mejor pagados. Y si la gente cobra bien, como lo he dicho, ¿la gente qué va a hacer? A comprar en la economía nacional. Entonces no traigamos aquí discusión, con el perdón de los colegas, de tratar de meter un artículo para tratar de introducir a viviendas de segunda en este proyecto, porque vamos a desnaturalizar el proyecto. Porque este proyecto lo que busca es que la economía del sector de la construcción despierte. Porque la economía del sector de la construcción es uno de los nervios más importantes del resto de los actores. Y señores, yo no soy ni albañil ni ingeniero, pero está claro que la inversión de viviendas nuevas, incluso las que ya están construidas, porque yo sí estoy de acuerdo que se incluya las viviendas que están construidas pero no han sido ocupadas. Porque al final de cuentas, esa vivienda hay que venderla. Que vamos a ayudar a los promotores, pero si son los promotores, los inversionistas, los constructores, los que están generando lo que este país necesita. El chen-chen que tanto se habla no va a llegar a este país si no despertamos la economía. Y la economía no se va a despertar con políticas neoliberales que han profundizado el estancamiento económico de este país. Yo no vine aquí a quedarme callado. Yo vine con la clara visión de ayudar a resolver los problemas más graves que tiene este país. Y no hay ningún problema más grave en este momento que los altos niveles de desempleo que se tienen en este país, que va más allá del 9% que nos habla el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí no está incluyendo lo que se llama aquí como empleo informal, que no es realmente empleo informal,
porque aquí se habla del empleo informal por encima del 50%, pero se habla es como si la gente hubiese tomado la decisión de abandonar el empleo formal para aventurarse en el informal. ¡No! La mayoría de los